Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Espero que ya hayan realizado el cuerpo de Candy Candy. En este tutorial vamos a realizar ya lo que es la parte baja del vestido, la faldita del vestido, ese como cinturoncito que lleva al frente y el moño de atrás. Muy bien, vamos a realizar algunos detalles del rostro, la colocación de los ojos y cómo hundirlos. Esa manera de hundir los ojos le da una expresión muy bonita a Candy Candy. Muy bien, como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan. También les pido por favor que vayan a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, en Instagram cometa-shop-mx y en TikTok Cometa Crochet. Por favor, no olviden compartir el canal, eso es muy importante. Mándenme todos sus comentarios, sugerencias, todo. Siempre estoy al pendiente de ello y siempre los respondo, tanto aquí en YouTube como en mis redes sociales. Muy bien, sin más por el momento, comenzamos con este tutorial. Vamos a comenzar este tutorial haciendo la cabecita. Si se acuerdan, en el video pasado terminamos en el cuello. Yo les comenté que no fueran a cortar la hebra porque íbamos a continuar trabajando. A partir de ahora comenzaremos el conteo de vueltas a partir de la vuelta número 1. Comenzaremos en la vuelta número 1 realizando 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 2, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 3, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 4, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 5, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 6, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 7, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 8, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Vuelta 9, 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Vuelta 10, 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos. Y de las vueltas 11 a la 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 78 puntos. Vuelta 16, 11 puntos bajos y una disminución. Aquí comenzamos con las disminuciones. Estaríamos terminando la vuelta con 72 puntos. Vuelta 17, 10 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Y de las vueltas 18 a la 30 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 30 con 66 puntos bajos. Vamos a realizar hasta aquí, porque más adelante vamos a colocar los ojitos. Así es que vamos avanzando y les digo cómo colocar los ojos. Miren, una vez que ya terminaron hasta la vuelta número 30, vamos a colocar los ojitos. Vamos a colocar los ojitos comenzando con la vuelta número 1. Recuerden que comenzamos aquí con la cabecita nuevamente con el conteo de puntos. Van a comenzar a contar vuelta por vuelta hasta llegar al punto a la vuelta número 19. Los ojitos van a ir colocados entre las vueltas número 19 y 20. Muy bien, son ojos de seguridad del número 14 y van a ir colocados con una distancia de 12 puntos. Miren, solemos trabajar en la puntada cerradita. Bueno, miren, antes que eso,
Para colocar los ojitos van a tomar, yo generalmente utilizo mi aguja lanera y trato de ubicar el centro desde el cuellito, lo que puedo yo del cuerpo. Voy a sacar ese centro y ahí es donde voy a colocar los ojitos. Aquí veo que es mi centro y van a colocar los ojitos. Solemos, como decía, trabajar apretado. Entonces, como son ojos grandes, el piquito que tiene para meterlo es grande, entonces tal vez les cueste un poquito de trabajo. Donde pongan su marca, que es el centro de la carita, van a contar 6 puntos hacia su mano izquierda. Y yo me ayudo con este tipo de aguja plástica. Normalmente tenemos estas agujas en casa y son muy baratas y fáciles de conseguir. Yo con esto me ayudo, la introduzco en el punto donde sé que va, donde ya vi que va, y lo meto de esta forma. Aquí donde se ensarta es un poco más grande y ya es más fácil que quede el hueco suficiente para meter el ojito. Aquí miren. Y ahí quedó colocado perfectamente. Y le vamos a poner su segurito. Ya saben que los ojitos siempre van acompañados de su seguro. Tengan cuidado de no picarse con el alfiler que pusimos ahí para marcar el centro de la carita. Muy bien, y colocamos el seguro fuerte, fuerte, fuerte. Va a dar como una especie de tronido. Eso significa que ya quedó bien colocado. Ahora vamos a contar 6 puntos a partir del centro de la carita hacia la derecha. Miren cómo sí queda bien, bien justito. Aquí no lo puedo ni siquiera quitar, pero ahorita lo quitamos. De todas maneras ya vimos cómo queda colocado el primer ojito y a este ya no nos va a costar ningún trabajo. Cuenten 6 puntos a partir del centro. Aquí vamos a contar 6 puntos hacia nuestra mano derecha. 2, 3, 4, 5, 6. Allí vamos a otra vez a hacer lo más grande que podamos con la aguja plástica y ya colocamos el ojito, tal y como colocamos el primero. Le ponen su seguro y listo. Entonces ya una vez colocados los ojitos, continuamos con la realización de la cabecita. Lo que haremos en la vuelta número 31, 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 32, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 33, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 34, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 35, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 36, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 37, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 38, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 39, 1 punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 40, haremos 6 disminuciones y hasta aquí nos vamos a quedar. Más adelante yo les voy a decir cómo vamos a cerrar la cabecita, amigas. Vayan por favor rellenando porque el hueco se va a ir haciendo cada vez más y más pequeño. También quiero aclararles que el silicón debe de quedar lo suficientemente largo, es decir, hasta aquí donde vamos ahorita, mínimo hasta ahí debe de llegar el silicón, vean. Tampoco así hasta arriba porque se puede notar ahí al momento de cerrar, pero sí que les llegue hasta aquí, hasta la vuelta que llevamos para que la cabecita quede bien bien firme y no se les mueva. Muy bien, vayan rellenando. Miren, amigas, al final yo dejé hebra larga, ensarté mi aguja lanera y lo que voy a hacer es cerrar esta última parte. Puse una bolsa, amigas, porque se ensucia muy fácilmente el color blanco y no quiero que se me ensucie. Entonces, nos quedaron 6 puntos al final.
Comenzaremos a dar puntaditas en el buclecito delantero de cada punto. Si recuerdan, son 6 puntos, así es que daremos aquí 6 puntaditas, pero solo tomando el bucle delantero. No vamos a tomar el punto completo. Muy bien. Ahí vamos. Este es un paso muy rápido y muy fácil. A mis respetos para las que nunca se les ensucia el color blanco. A mí sí se me llega a ensuciar y la verdad prefiero proteger mi labor. Todo se vale, todo. Miren, aquí ya terminé, ya simplemente jalan y se va a cerrar, miren. Aquí muy cerca de donde quedó mi hebra voy a hacer un nudito de la forma en que están viendo. Ahí está, vean. Y aprieto muy fuerte y pierdo hacia cualquier parte de la cabecita de Candy. Miren. Ya nada más cortamos la hebra y bueno, pues ya avanzamos mucho, ya el cuerpo quedó completo. Miren, vamos a hacer algunos detalles de la carita. Vamos a hundir los ojitos. La voy a poner de lado, amigas, porque es más fácil para mí. El espacio es pequeño y para que no me cueste trabajo. Muy bien. Lo que haremos es, por esta parte alta de la cabecita, yo ensarté mi aguja lanera del mismo color, del color carne. Y vean, miren, cómo salí. Voy a dejar una hebrita allá arriba, Cómo salí aquí en un puntito del ojo, como hacia afuera. Pero este hilván que vamos a hacer debe de quedar por debajo del ojito, no se tiene que notar. Entonces me recorro al otro ojito, vean. Van a recorrerse 1 o 2 puntos. Miren, que fue lo que hice en el primer ojo. Donde entré me recorrí 2 puntos y salí para pasarme a este ojo. Es lo que estoy haciendo ahora. Me recorro aquí 2 puntos y voy a pasarme hacia abajo. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en la parte baja del ojito. Vean ahí donde salí. Me recorro 1 o 2 puntos. Ahí como les vaya dando el ojito, amigas. Yo aquí me recorro 2 puntos. Vean, aquí, es que como está el seguro abajo, me cuesta un poco de trabajo, aparte me tengo que acomodar para que se vea perfectamente en la cámara. Y miren, aquí ya me paso al otro ojito y les digo, esa puntadita debe quedar perdida por debajo del ojo. Se recorren 1 o 2 puntitos, aquí, vean, y ya nos vamos a ir arriba donde entramos inicialmente. Aquí arriba voy a salir justo en el mismo punto. Eso es muy importante, que salgan en el mismo punto donde entraron. Aquí me está costando un poco de trabajo, por lo que les digo, está el segurito abajo y me impide un poquitín meter la aguja con tanta facilidad, pero se puede, no pasa nada, se puede. Y miren, ahí salí, ¿ven cómo salí justo en el mismo punto? Jalo y verifico que esas hebritas queden perdidas por debajo del ojo. Y lo que voy a hacer ahora es jalar, vean. A lo mejor se va a ver un poco extraño, no se preocupen, ustedes jalen todo lo que puedan sin que se les vaya a romper su hebra, claro. Jalen fuerte y aquí traten de no soltar y vamos a hacer aquí un nudo. De hecho vamos a hacer 2, pero bueno, vamos a comenzar haciendo el primero. Este paso es difícil, sobre todo por eso, porque no debemos soltar. Sí se va a deshacer un poco y es por eso que deben ustedes jalar. No importa lo que jalen, que se vea rara, después se acomoda. Y miren, allí quedó, ya cortan la hebra y la van a perder hacia adentro de la cabecita. También lo pueden dejar ahí y si no la pierden no pasa nada, porque ahí va a llevar la peluquita que corresponde a su cabello. Pero si la quieren perder sería de la forma en que están viendo. Y ya quedaron los ojitos bien acomodaditos. Ya nada más acomodan bien. Traten de acomodar también. Miren qué bonito se ve ya ahí tal vez de frente no se nota tanto, pero de lado si ven, sí se nota el hundimiento. Ya nada más traten de acomodar bien el relleno en los cachetitos y así es como habrá quedado los ojitos de Candy. Vamos a hacer las pestañas. Miren, aquí yo ya hice una. Vean cómo quedó. Vamos a hacer la otra. Miren ahí donde se ve ese punto negro. Ahí es donde trabajé la primer pestaña. Pueden ustedes entrar en cualquier punto. Como les digo, aquí va a quedar el cabellito y ni siquiera se va a ver. Entonces, vamos, ya que hicieron uno, el otro les tiene que quedar lo más parecido. Vean,
Aquí salí a un lado del ojito, no exactamente en medio, en una vueltecita más arriba de en medio. Y lo que voy a hacer es salir en el mismo, en la misma vuelta del otro lado. No, miren, del otro lado nos vamos a bajar una vuelta. Muy bien, miren. Aquí me bajé una vuelta de donde entré del otro lado. Para que esta parte del ojito quede más bonito. Miren. Entré en esta vuelta, pero yo me voy a bajar una. Y un punto hacia mi derecha. Vayan observando cómo está el otro ojito para que les quede lo más parecido posible. Muy bien, para ustedes va a ser muy fácil, amigas. Perdón que sea repetitiva, pero mi camarita a veces no me ayuda mucho. Me voy a pasar, miren, en diagonal hacia el punto de arriba, pero un poquito hacia mi derecha, como en diagonal. Me subo una vuelta y como en diagonal hacia arriba. Esto va a hacer que se forme una pestañita aquí. Regreso de este lado y voy a entrar en el puntito que esté arriba, ahí arribita del ojo, vean. Ahí se ven dos puntos, en cualquiera de esos dos pueden pasarse. Y vamos a jalar para acomodar, no demasiado, amigas, porque no queremos que queden triángulos, que quede lo más como redondito que sea posible. Y miren, vayan acomodando cuando les quede tal y como a ustedes les guste, que se vea bien bonito. Van a volver a entrar, pero por arriba de la hebra, vean, en el mismo punto, pero por la parte de arriba de la hebra, y salimos a donde entramos inicialmente. Si ustedes van a hacer la otra pestaña, esta es la primera que hacen y van a hacer la otra, pues se pueden pasar con la misma hebra hacia el otro ojo y hacer la otra pestañita. Siempre deben estar observando para que las dos les queden lo más parecido que les sea posible. Aquí ya terminé. Procuren que ahorita que hagamos el nudo allá arriba no se les vaya a jalar demasiado, porque pueden provocar que se vea triangular y eso no se ve bonito. Hacemos aquí los dos nuditos, cortamos la hebra y perdemos, así como perdimos la hebra de color carne, perdemos también esta hebra de color negro. Ahí se va hacia adentro. A veces a la primera va entrando y a veces tarda un poquito. Vamos a ver ahorita qué tanto nos tardamos. Ahí va. A veces hay que hacer aquí magia, como siempre les digo, nosotros hacemos magia con nuestras manitas. Amigas, no olviden suscribirse, por favor. No olviden dar like. Es muy importante para apoyo al canal, por favor. Sus likes y sus suscripciones. Ya quedó, vean. No lo voy a perder más porque se va a tapar más adelante. Y miren qué bonita quedó. Quedaron bien parejitas las pestañitas. Muy bien. Vamos a continuar ahora haciendo el vestidito más adelante. Nos faltan detalles en la carita que haremos un poquitín más adelante. Vamos a hacer el vestido. Estoy aquí en la parte trasera del cuerpo de Candy Candy. Voy a ensartar mi hebra de color blanco. Si recuerdan, allí trabajamos en bucle trasero y nos quedaron libres los buclecitos delanteros. Ya introduje mi hebra en uno de esos buclecitos de atrás y aquí voy a hacer 2 cadenas. Voy a entrar en engancho mi hebra, vean. Hago una lazada y en ese mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Las 2 primeras cadenas nos sirven solo para subir la labor. Muy bien, engancho y hago mi primer medio punto alto. Muy bien, me voy al siguiente bucle de los que nos quedaron aquí y vamos a hacer otro medio punto alto. Muy bien, nos vamos al siguiente buclecito y allí vamos a hacer en el mismo punto un aumento, que significa 2 medios puntos altos en el mismo punto. Entonces aquí está el primer medio punto alto y allí mismo hago el siguiente. Esto sería un aumento. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Muy bien, esto vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. 2 medios puntos altos y un aumento y estaríamos terminando la vuelta con 72 medios puntos altos. Ya terminé. Lo que haré ahora es me voy al primer punto, hago un punto deslizado para cerrar esta vuelta.
voy a levantar con 2 cadenas que solo me sirven para subir la labor, y de las vueltas 2 a las 6 haremos un medio punto alto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta 6 con 72 medios puntos altos. Recuerden, al final siempre punto deslizado y levantan con 2 cadenas. Vuelta 7, 3 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 90 medios puntos altos, y de las vueltas 8 a la 18 un medio punto alto en cada punto, terminando con 90 medios puntos altos. Miren, al final hacemos un punto deslizado, pero no acabamos nuestro punto deslizado. Aquí lo vamos a hacer un cambio de color al color morado. Muy bien. Así está. Aquí vamos a levantar. Estas 2 últimas vueltas las vamos a hacer en puntos bajos. Voy a cortar la hebra de color blanco, que ya no vamos a necesitar por ahora. Entonces, como vamos a trabajar en puntos bajos, aquí voy a levantar solo una cadena. Muy bien, aquí levantamos con una cadenita y vamos a realizar un punto bajo, así, en cada uno de los 90 puntos que tenemos. Aprovechamos para ir perdiendo ahí la hebra de color morado y la hebra de color blanco que ya no vamos a necesitar. Voy a terminar la vuelta. Miren. Aquí ya hice un nuevo cambio de color a color azul rey, levanto con una cadena y voy a realizar 90 puntos bajos. Muy bien, ya terminamos el vestidito, amigas. Bueno, por lo menos la faldita del vestido ya se está viendo bien bonita. Miren qué bonitas lucen sus botitas. Muy bien, vamos a hacer el cinturón que lleva aquí. Vamos a tomar nuestra hebra de color azul rey y vamos a realizar vamos a realizar 50 cadenas. Hacemos un nudo como vieron en la imagen y vamos a comenzar haciendo nuestras 50 cadenas. Muy bien, aquí vamos. Voy a terminar de realizarlas y regreso con ustedes para decirles qué es lo que sigue. Muy bien, haremos un punto más solamente para subir la labor y nos regresaríamos haciendo 50 puntos bajos. Muy bien, aquí entro a la primera cadena y hacemos nuestros 50 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3 y así hasta terminar la vuelta número 1. En la vuelta número 2, el último punto no lo terminamos con hebra de color morado. Muy bien. Aquí vamos a cortar la hebra de color azul rey que ya no vamos a necesitar, pero miren, primero levantamos una cadena y vamos a dar un giro. Vamos a pasar todas las hebras hacia atrás, porque aquí lo que pretendemos es ir perdiendo esas hebritas conforme vayamos avanzando. Entonces pasamos, esta es la inicial, esa ahí se va a quedar por ahora. Entonces pasamos todas estas hebras hacia atrás, vean. También con la que voy a trabajar lo voy a pasar del otro lado. Bueno, ahí la dejé, pero si la pueden pasar del otro lado estaría genial, ¿eh? Y vamos a hacer aquí otra vez 50 puntos bajos, pero ya en el color morado. Vean, y ya vamos a ir perdiendo así esas hebritas. Vamos a perder de la misma manera todas las hebras cada vez que hagamos cambio de color. Muy bien, voy a terminar la vuelta. Muy bien, aquí hago mi cambio de color a color blanco. Levanto con una cadena, giro mi labor y en las vueltas 3, 4 y 5 haremos 50 puntos en color blanco. Muy bien, continuamos. Aquí ya terminé mis 3 vueltas. Ahora hago cambio de color a color morado y vamos a hacer lo mismo. Levantamos con una cadena, giramos la labor, vamos a ir perdiendo ahí esas hebritas mientras vamos avanzando. Vean. Recuerden pasar estas hebras hacia atrás y hacemos nuestros 50 puntos en color morado y luego 50 en azul.
y nos va a quedar algo así, vean. Así nos va a quedar el cinturoncito. Vamos a hacer otro que vamos a ocupar más adelante, exactamente igual, pero con una base de 30 cadenas. Otro igual con base en 30 cadenas. Este segundo nos va a servir para el moño. El primero es el cinturón que lleva Candy Candy en su vestido y el chiquito es para hacer más adelante el moño. Vamos a colocar ahora este cinturoncito. Miren, aquí al final del cinturoncito van a dejar hebra larga porque con esta vamos a coser el cinturón al cuerpo de Candy Candy. Muy bien. Vamos a colocarlo ahora en la cintura. Traten de buscar el derecho de la pieza. Sí se nota el derecho. ¿Por qué? Porque en la parte baja donde iniciamos con cadena se va a ver un poquitín más grueso, pero del otro lado se ven prácticamente igual. ¿Ven? Entonces traten de que aquí abajo, que fue donde pusimos las cadenas, es donde se va a notar un poquito la diferencia, no mucho, pero sí estaría bien que esta parte la dejen hacia atrás y la otra hacia adelante. No se nota mucho, pero sí lo van a notar ustedes, amigas. Entonces lo vamos a colocar en la cintura de Candy Candy, vean, aquí en esta cintura va a quedar colocado de esta manera. Ahí ven ustedes unos huecotes en el vestido porque estaba tratando de utilizar otra técnica que no me gustó. Y la verdad, cuando realicé este como especie de cinturoncito me gustó muchísimo. Pero no se van a notar esos como hoyos que quedaron allí, porque vamos a colocar ahí el cinturoncito de Candy Candy, perdón, el moño. En esa parte iba a ir el moño. Bueno, entonces con la hebra larga que dejamos ensartan su aguja lanera y vamos a dar puntaditas aquí atrás. Es importante, jalen lo más que puedan, que quede bien justito el cinturoncito, bien justito, y sí les va a quedar ese hueco atrás, pero eso es lo que estamos buscando, que quede ese hueco. Si necesitan poner alfileres para que quede bien ubicado y no se les mueva y quede bien centrado también de atrás, está muy bien, amigas. Miren, aquí yo ya lo coloqué. Di unas 2 puntaditas en lo largo del cinturoncito. No necesitan dar muchas porque como queda bien apretadito no se va a mover. Vamos a hacer ahora el moño. Para realizar el moño van a ser 50 cadenas nuevamente, pero ahora vamos a cerrarlas, vean. Tengan mucho cuidado de que no se les tuerza las 50 cadenas y se van a ubicar en el primer punto. Hacen un punto deslizado en la primera cadena, hacen un punto deslizado, levantan con una cadena y vamos a hacer en esta primera vuelta 50 puntos bajos, un punto bajo en cada una de las cadenas. Aquí va 1, 2, traten de ir contando cada punto que hagan para que no les vayan a sobrar ni a faltar. Es importante que les queden bien los 50 puntos. Muy bien. Miren, va a quedar del mismo tamaño del cinturoncito, pero ahora va a ser cerrado para poder darle la forma del moñito. Entonces van a hacerlo exactamente igual, vuelta 2, 50 puntos en morado, de 3 a 5, 50 puntos en blanco, vuelta 6, 50 puntos en morado y vuelta 7, 50 puntos en azul. Son exactamente los mismos cambios que hicimos, los mismos cambios que hicimos en el cinturoncito, pero ahora va a ser en redondo. Vamos a realizarlo, ¿les parece? Y miren, ya quedó. Al final hacen un punto deslizado y van a dejar hebra larga. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación, amigas. ¿Recuerdan que hicimos una pieza igual que el cinturoncito, pero más pequeña? Es esta. Van a hacer un doblez para ubicar exactamente el centro de esta pieza. Y van a abrirla de esta manera, vean. Tan abierta como a ustedes les guste. Yo siempre les he dicho que traten de tener una imagen del personaje que están haciendo para que lo estén observando mientras lo estén realizando y traten de lograr el parecido más posible. Esta parte del moño está algo abierta, no está muy cerrada. Entonces ustedes pueden abrirle tanto como quieran, pero traten de ver cómo lo tiene Candy Candy. Vean, aquí hay un espacio, son como 2 dedos míos. O si quieren lo medimos con con nuestra cinta para estar más seguras si lo quieren hacer tal cual como yo lo hice. Vean.
Espérenme, creo que no están viendo. Mide aproximadamente, amigas, 4, miren, 3,5 a 4 centímetros. Esto es una sugerencia, ustedes pueden abrirlo tanto como quieran. Van a tomar esta parte que hicimos del moño y la van a centrar, que allí donde terminamos traten de que quede en el centro. Muy bien, entonces esta pieza que acabamos de hacer el doblez la vamos a colocar atrás, más bien en medio pero hasta abajo, y vamos a dar unas puntaditas para coserlo allí. ¿Ven? Allí va a quedar, amigas, y vamos a dar unas puntaditas. Ahorita les digo, como si ustedes quieren ayudarse ahí con un alfilercito para que no se les mueva, está muy bien. Ya que lo ubicaron de esta forma, van a ensartar su aguja lanera con hebra de color azul rey, le hacen un nudo en la punta y vamos a comenzar a dar hilvancitos. Vamos a hilvanar, vamos a dar puntaditas, vean. Ahí está. Así hasta fijar toda esta pieza. Debe de quedar hasta la orilla de abajo, pero por la parte interna del moño. Miren, nada más aquí ya se me quedó el moño. Vamos a seguir así, dando puntaditas hasta terminar de fijarlo en esa parte baja baja e interna del moñito. Muy bien, voy a terminar de coser y regreso con ustedes para que vean que sigue. Ya terminé, vean. Así es como nos va a quedar. Ahí quedó. Vamos ahora a centrar muy bien que de ambos lados, de derecha y de izquierda, nos quede el mismo espacio, que no vaya a quedar de un lado más ancho y del otro más delgadito. Miren, ahí está el mismo espacio de ambos lados. Una vez que checaron que les quede bien centradito, vamos a hacer esto, vean. Con esta hebra que dejamos al final, cuando terminamos el moño, vamos a dar una puntadita aquí y luego otra aquí. Yo no voy a dar más porque no quiero que este color rey invada el color blanco. Entonces nos vamos a ir por detrás, a la misma altura vamos a tratar de salir. De atrás hacia adelante, vean. Ahí está, a la altura de la hebra de color morado. Vamos a dar otra puntadita hacia atrás. Aquí ya a la altura del color azul rey. Y aquí vamos a jalar un poquito, amigas. No se va a cerrar mucho, pero sí le va a dar la forma de moñito. Tengan cuidado que no se les vaya a romper la hebra y jalan lo más que puedan, para que aquí quede un poquito más cerradito y tratemos de buscar la forma del moño. Ahí lo más que puedan, y cuando ya la tengan vamos a dar vamos a hacer un nudo aquí arriba y ahorita lo acomodamos como debe ser. Jalen lo más que puedan. Sí, pero sí tengan cuidado de que no se les vaya a romper la hebra. Y así va a quedar el moñito, amigas. Miren. Ya al final nada más, si quieren hacer otro nudo por detrás, simplemente para estar más seguras, y con la misma hebra que nos sobraría, lo vamos a coser a la parte trasera del vestidito de Candy. Vamos a hacer eso, ¿les parece? Miren, en esta parte, les digo que me quedaron ahí los hoyotes porque usé una técnica que al final no me gustó. En esa parte donde quedó ese espacio, allí justo vamos a coser el moño de Candy, vean. Ahí en esa misma altura, allí quedará. Y así no va a quedar tan encimado, vean. Va a quedar hundidito prácticamente igual que el cinturoncito. Y aquí es muy fácil, amigas, con la hebra que nos sobró, damos unas cuantas puntaditas acá atrás y ya quedará listo. Si quieren dar las suficientes puntadas para que por más que se levante el vestido no se note esa unión, está muy bien y se va a ver hermoso el moñito, amigas. Voy a realizar eso y regreso con ustedes. Pues así terminamos este tutorial.
En el siguiente vamos ya a terminar a Candy Candy, en el siguiente haremos su cabellito, los moños de la cabeza, algunos detalles que nos hacen falta. También necesitamos el moño y un detalle por ahí que lleva en la parte frontal del vestidito. Así es que vayan avanzando, que acabaremos con la realización de Candy Candy muy, pero muy pronto. Por favor, cuídense mucho y nos vemos pronto.